Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Ciudad Habitable. Hoy estamos reunidos para compartir este tema tan apasionante, pero a veces un poco difícil de hablar de él, que es el sufrimiento. Hoy vamos a enfocarnos en el sufrimiento del justo, entendiéndose por justo a toda aquella persona que cree en el Señor Jesucristo y que es justificada por su gracia, o sea, por la sangre de Cristo. O sea, el justo es aquel que cree en Dios. Se refiere a la persona que tiene fe en un Dios superior o que cree, digamos, en Dios. ¿Cómo lidiar con el sufrimiento? Hay muchas formas de enfrentar este problema o esta situación. Cuando uno tiene un sufrimiento en el alma, ese dolor, ese que a veces es como una espina, ¿no? Que duele y que, bueno, eso nos causa sufrimiento. Pero el Señor, en su infinita sabiduría, como ella sabía que íbamos a tener sufrimiento en esta tierra, porque nos advirtió que íbamos a tener muchas aflicciones acá en esta vida, en esta tierra, y nos dejó una palabra poderosa en San Mateo 7:24 y 25, cuando habla de cuando un hombre es prudente, es el hombre que construye una casa sobre la roca. Y en oposición al hombre que no es prudente, el hombre necio o tonto, que construye su casa sobre la arena. Entonces vinieron los vientos, las tormentas, vinieron la tempestad y la casa se cae. Pero nosotros, cuando estamos firmes, creyendo en el Señor Jesucristo, que es nuestra roca fuerte, firme, nosotros no podemos caer, o si caemos, el Señor nos levanta. Entonces, por ejemplo, ¿cómo nos preparamos ante un desastre natural? Lo primero que debemos hacer es someternos a su soberanía, a la soberanía de Dios. En San Mateo 10:24 dice que también el siervo no es mayor que su señor. Entonces, esto significa que debemos someter nuestra voluntad y confiar plenamente que Él tiene el control de todo lo que nos pasa. El porqué del sufrimiento. ¿Alguna vez se preguntaron ustedes por qué sufrimos? ¿Hay un motivo en especial o sufrimos porque, bueno, así es la vida? Para los que no creen en el Señor Jesucristo, este sufrimiento no tiene un sentido, no tiene un propósito. Pero para nosotros los cristianos, todo sufrimiento tiene un propósito. Entonces, nosotros, si sufrimos, debemos dar gracias a Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que ese sufrimiento nos va a dar crecimiento, nos va a dar fortaleza espiritual y nos va a ayudar y nos va a preparar para nuestro ministerio acá en la tierra. Y la buena noticia que hoy les tengo es que Dios quiere sanar este sufrimiento. Dios es especialista en sanar el corazón humano. Entonces, por eso mismo, Él quiere quitar ese sufrimiento, ese dolor que tenemos en nuestro corazón, que es inherente a la naturaleza humana. Todos anhelamos tener anhelamos ser felices, anhelamos tener o ser amados en la vida, pero el sufrimiento llega en cualquier etapa de nuestra vida. Entonces Pedro nos advierte en la palabra
que nosotros, dice, no se sorprendan por el sufrimiento. Debemos estar preparados para las pruebas, preparados para lo peor, en otras palabras. Pero ahora vamos a desarrollar cuál es el propósito del sufrimiento. En 1 de Pedro 4, 12, 14, Pedro nos dice que no nos sorprendamos por las pruebas de fuego, como si algo extraño le sucediera. ¿Qué debemos hacer cuando llega el sufrimiento? Primero, alabar a Dios en todo tiempo. Segundo, debemos confiar en Dios. Dios tiene el control y nos ama y por eso confiamos en Él. No debemos no dejes de hacer el bien, no dejar la oración, no dejar de clamar a Dios, no dejar de adorar a Dios. Y lo más importante, no dejar de compartir la palabra de Dios. O sea, esto es predicar el mensaje de amor del Señor Jesús. El propósito de Dios con las pruebas no es que yo sufra. Lo que pasa es que el sufrimiento nos enseña cosas que no aprendemos si no estamos en medio de un sufrimiento. O sea, son pruebas, porque nosotros si no pasamos por esas pruebas, no tenemos la oportunidad de ese aprendizaje que es tan significativo cuando estamos o cuando pasamos o cruzamos en medio de ese valle de sufrimiento. En 2 de Corintios 1:4, Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Esto es lo que nos dice el Señor, que Él nos consuela en todas nuestras dificultades. Yo puedo dar el mismo consuelo que recibo de Dios, en este caso. O sea, si yo recibo, yo puedo dar el consuelo. Las pruebas y el sufrimiento nos preparan para nuestro propósito, de nuestro llamado y de nuestro destino. ¿Cómo manejar el sufrimiento? Pregunta. No. ¿Por qué no queremos hablar del sufrimiento? Pregunta retórica. Necesitamos entrar en un proceso de sanidad de cuerpo, alma y mente. Dios es el sanador. Debemos traer nuestros mensajes del alma hacia la luz para sanarlos. O sea, hay como decíamos en la primera edición, cuando hablamos el jueves pasado, decíamos que cuando hay una alerta, ya sea física o mental, el cuerpo reacciona de determinada forma. Por ejemplo, a veces se desmaya o a veces sufrimos un shock emocional. Y bueno, esos son como las defensas del propio organismo del cuerpo, que es una alerta cuando algo no está bien en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Entonces el cerebro funciona, reacciona y corta alguna conexión con el cuerpo. O sea, entonces por eso mismo es que nosotros debemos primero tomarnos el tiempo para hablar, para sincerarnos con el Señor y en oración poder derramar nuestro corazón. Y ahí es cuando se produce este proceso de sanidad. ¿Sí? Necesitamos entrar en un proceso de sanidad, lo que decía. ¿Cómo? Primero dejar el camino del desamor. Dios es amor y por eso debemos volvernos al abrazo de Dios. Y como les decía, Dios es especialista en sanar el corazón. En presencia de Él, cuando oramos, cuando clamamos, cuando derramamos nuestro corazón delante de Él y nosotros abrimos nuestro corazón, ahí es cuando sucede este proceso que es la sanidad de la mente, el cuerpo y el corazón. Dios quiere aliviar el dolor inherente a la condición humana.
La paz intelectual no viene de un cambio intelectual, digo la paz interior, sino que es de un proceso espiritual que tiene que ver tanto con el corazón, el alma y la mente. En el proceso de sanidad se produce una interacción divina cuando nuestro pensamiento se alinea con él o con los pensamientos de Dios.